A los que están del otro lado de la pantalla, por el canal de YouTube, también los saludamos. Esperamos que se encuentren bien. Y mientras ustedes buscan Mateo 5, yo les voy a leer un texto que está en Romanos 8:29, que dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Sermón del Monte tiene este objetivo fundamental, en que usted y yo, vos y yo, seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? Como decía Mauricio el otro día, son las normas constitutivas, las características constitutivas del carácter del cristiano. Y hoy tenemos que ver la primer bienaventuranza, ¿sí? Y antes aclarar que las bienaventuranzas no son características para algunos cristianos destacados, ¿no? Son características para todos los hijos de Dios. Y tampoco las bienaventuranzas son como los dones, que uno puede decir: yo tengo la bienaventuranza de ser puro de corazón, y otro puede decir: yo tengo la bienaventuranza de ser pobre en espíritu. No, las bienaventuranzas todas son aplicables también al cristiano. Es como el fruto del espíritu, que es un fruto que tiene muchas partes, pero hace un fruto. Lo mismo las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas que todas juntas conforman estas características que nos hacen a la imagen de Cristo. Por eso vamos a ver un retrato de Cristo. Cuando a mí me describen una persona, me dicen: mirá, tal persona tiene tal determinada altura, determinado color de pelo, tiene 2 brazos, tiene 2 pies. Entonces yo me hago una imagen de esa persona, ¿sí? Y voy imaginando cómo es. Bueno, las bienaventuranzas nos describen a Jesucristo, nos describen a Cristo. Yo me hago una imagen de Cristo, ¿no? A través de los ojos de la fe, podemos decir, como el clásico cliché. Me hago una imagen de Cristo y después trato de poner en práctica estas características para ser hecho a la imagen del Señor Jesucristo. Es así como llegamos a Mateo 5, versículo 3. Vamos a leer a partir del 1 para refrescar el contexto. Dice que cuando vio a las multitudes, Jesús subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Oramos. Padre Santo, gracias, porque como hace tantos años atrás abrías tu boca y enseñabas, hoy estás abriendo tu boca y nos estás enseñando a través de tu palabra. Danos oídos abiertos y un corazón atento para escuchar tu voz, y que podamos salir de este lugar vivificados por lo que nos enseña tu misma palabra. Oramos agradecidos y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a muy brevemente a tratar de descomponer un poco el texto y ver qué significa cada palabra. No se asusten, es muy resumido, pero para ser fieles a lo que dice el texto bíblico. Entendiendo qué dice el texto, después podemos extraer una enseñanza, una aplicación para nosotros. Comienza diciendo: bienaventurados, felices, ¿sí? Felices de manera permanente. La bienaventuranza tiene una perspectiva en la felicidad en el largo plazo, ¿sí? Hoy tenemos un concepto de felicidad que nos han vendido, que es muy momentáneo. Es el viví el ahora, ¿sí? Viví el momento, no te preocupes por el después. De eso se encargó el enemigo, de eso se encargó Satanás, de sembrar esa idea. Y en esa idea no está el engaño de que después se van al infierno esas personas que viven una felicidad momentánea. Bueno, bien, las bienaventuranzas tienen esta perspectiva de felicidad permanente, y por eso es una propuesta contracultural, como veíamos el domingo pasado. Bienaventurados, ¿quiénes? En este caso, los pobres en espíritu. Y vamos a detenernos en la palabra pobres, ¿sí? La palabra que más se acerca, de acuerdo a lo que es la traducción, es la de mendigo. Y en la antigüedad, el mendigo
era por lo general una persona inválida que necesitaba de la generosidad de los demás. Por eso, cuando la Biblia habla en este contexto de pobre, ¿sí? Y antes hago una aclaración, no es pobreza material, ¿sí? Recuerden lo que compartía Adrián de esta viuda, que si bien era una persona pobre en términos quizás materiales, pero Adrián nos llevaba al corazón de esta viuda que echó todo su sustento, ¿sí? Y esta es la misma idea, no es la pobreza material, y no está hablando de eso, sino podríamos pensar, si fuese la pobreza material, podríamos pensar que todos los pobres van a ser salvos y que todos los ricos no van a ser salvos. Y eso contrarresta la idea de que Jesús sí condena en la Biblia el amor a las riquezas. Y amor a las riquezas o amor al dinero tienen tanto los pobres como los ricos. Entonces es necesario aclarar esto, ¿sí? No es la pobreza material. Dicho esto, pobre en este marco es aquel que no tiene nada y no puede hacer nada por conseguirlo. En términos espirituales, el que no tiene nada y no puede hacer nada por conseguirlo, es decir, que depende 100% de Dios, y no solo que depende 100% de Dios, sino que depende de los recursos de Dios. Y esto ya nos deja algo para reflexionar. Si usted y yo dependemos de los recursos de Dios. Porque desde el discurso podemos decir que dependemos de Dios. Ahora, dependemos de los recursos de Dios cuando nosotros tenemos que orar al Señor, pensar en aspectos que quizás desde nuestro ojo son sobrenaturales, pensamos en que Dios tiene los recursos para hacer aquellas cosas que le pedimos, como nos enseña la Biblia. Bueno, el pobre en espíritu es el que depende 100% de Dios y depende 100% de los recursos del Dios. Por eso, pobre es aquel que clama por ayuda y necesita únicamente la ayuda de Dios. Dice Pérez Millos, él va a mencionar que el pobre es aquel que no tiene posibilidad ni medios propios para conseguir el reino de los cielos, que se enlaza con lo que vamos a ver después. Entonces, ya vimos bienaventurados los pobres, pero los pobres es una frase, dice pobres en espíritu. Y yo le sumo un artículo, es pobres en el espíritu, como dice la traducción, y es necesario aclararlo. ¿Por qué? Porque, número uno, no es pobre de espíritu, ¿sí? Es pobre en el espíritu, es perder la confianza en uno mismo y depositar toda la confianza en Dios. Dejar de concebirnos a nosotros mismos autosuficientes y volcar toda nuestra confianza en el Señor. Entonces, si lo podemos graficar, ¿sí? en un ejemplo o en una metáfora, el pobre en espíritu o pobres en el espíritu significa entrar a la presencia de Dios como un mendigo. ¿Sí? Entrar en la presencia de Dios como un mendigo, podemos agregarle como un mendigo espiritual, como una persona que no tiene nada, que lo único que necesita es la asistencia de Dios. Una persona pobre en espíritu se acerca a Dios a decirle, lo único que puedo decirte es que quiero recibir. Y olvídense de lo material, y es ahí Dios cuando nos asiste, nos da su gracia, nos da su paz, nos da su seguridad. Dice Isaías 66:2, yo lo tengo acá anotado, no lo busquen, dice, mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Por lo tanto, vemos también que no es la condición pobre, sino es el ejercicio, empobrecerse. El ejercicio que tenemos que hacer vos y yo día a día, de dejar de jactarnos, de dejar de creer que somos algo y confiar 100% en el Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Última parte, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los que dependen 100% de Dios
porque no tienen nada ni pueden hacer nada para conseguirlo. Una tarea que les dejo, si me permiten, para que lo hagan en casa, el Salmo 86, versículos 1 al 5, resume y ejemplifica quién es un pobre en el espíritu. Habiendo hecho un muy genérico análisis de lo que dice el texto para tener un enfoque correcto, podemos reflexionar y podemos sacar algunas enseñanzas. En primer lugar, que no nos pase lo que le pasaba a la iglesia en la Odisea, que decía, yo soy rico y no tengo necesidad. Si esa es nuestra situación, que como dice en Apocalipsis 3, en ese mismo contexto, pongámonos colirios en los ojos para poder ver bien. Que en todo caso, por el contrario, nos pase como la iglesia de Esmirna, que le decía el ángel, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Así que podamos empobrecernos delante de Dios, que podamos ir a su presencia sin nada, como cuando entramos por la puerta estrecha y por el camino angosto, o por la puerta angosta y el camino estrecho, que es tan estrecho, tan angosto, que no podemos ir con nada. Así es como tenemos que estar en la presencia de Dios. Y cuando hay autosuficiencia, dejamos de tener nuestra suficiencia en Cristo, ¿sí? Entonces, lo que el Señor quiere es que podamos voluntariamente empobrecernos para que todo nuestro ser dependa del Señor. Y es el pobre en espíritu el que recibe la gracia de Dios. Algunos ejemplos. Hay dos que tengo anotados y el Espíritu Santo guía todas las cosas, ¿sí? Adrián hablaba hace un ratito de esta viuda que de su pobreza echó todo su sustento, haciendo un foco en el corazón, ¿sí? Y trayendo esta idea, Adrián, a la cena del Señor, a darle todo nuestro corazón al Señor. Víctor también compartía de este hijo que se fue lleno y arrogante, pero ¿qué pasó? Volvió en sí, reflexionó y volvió vacío, ahí literalmente volvió vacío, pero volvió con humildad. Y con esa pobreza, tanto del corazón como en este caso del hijo pródigo, también material, en ese estado el Padre lo recibió. Y hay un ejemplo también, para poner ejemplos bíblicos, que también comentamos, y es el del fariseo y el publicano, ahí en Lucas 18. No lo busquen, después lo pueden buscar en casa, conocemos la historia, pero vemos dos personas, ¿no? El fariseo y el publicano. Y cuando lo lean, está en Lucas 18, no sé si lo dije, Lucas 18 del 9 al 14. Van a ver que el fariseo no era un pobre en espíritu, todo lo contrario, era un arrogante. Decía, Dios, te doy gracias porque no soy esto, no soy lo otro, y ni siquiera soy como este publicano. No tenía ningún signo de pobreza en el interior, acuérdense, pobreza en términos espirituales. Por el contrario, el publicano dependía de los recursos de Dios, dependía de la gracia de Dios. Y presten atención que este publicano era un recaudador de impuestos. Probablemente tenía recursos materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cobrador de impuestos se dedicaba a cobrar, bueno, valga la redundancia, los impuestos, pero también no solo era un cobrador, sino que quizás era un corrupto y tenía más dinero del que le correspondía. Probablemente, materialmente, no era pobre, pero espiritualmente era pobre. Y dice la Biblia que este publicano dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El pobre en espíritu, mira, tuvo tres cosas. Tuvo convicción de pecado, fundamental. Convicción de pecado, ¿sí? No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho. Convicción de pecado. Número 2, tuvo confesión. Sé propicio a mí, pecador. Se reconocía pecador. Y esto es válido para personas que quizás no conocen al Señor y para nosotros también. Pérez Millos dice en su apunte, todos los días tenemos que decirle al Señor, sé propicio a mí, el pecador. Como Pablo, el primero de todos.
Entonces, su convicción, su confesión y su condición. ¿Cuál fue su condición? Descendió a su casa justificado en lugar del otro. Nuestras versiones dicen antes que el otro, pero el otro nunca fue justificado, porque es en lugar del otro. Descendió justificado, ¿sí? Su condición fue justificado. O sea, el pobre en espíritu vino con una convicción de pecado, ¿sí? Vino con confesión y su condición terminó siendo justificado. Una actitud humilde del corazón, una humildad genuina de parte de este publicano. Por eso, la pobreza en el espíritu, nos lleva a tener este convencimiento de nuestro pecado, ¿sí? Es conocer el castigo que merecemos o que merecíamos. Como cuando venimos a la cena nosotros decimos, yo soy consciente de todo lo que merezco, de todo lo que merecía, pero tu gracia me rescató, me sacó del pozo de la desesperación, como dicen en los salmos. Dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ya terminando, acá me anoté, en un contexto de pandemia, la pobreza en el espíritu es una sintomatología, y lo miro a Pablo a ver si está bien el término, me vas así con la cabeza. La pobreza en el espíritu es una sintomatología de nuestro crecimiento en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque más soy consciente de mi condición espiritual, de mi pobreza espiritual, y más crezco en su gracia. Ser pobres en espíritu es un desafío constante, porque justamente no se trata de jactarse en lo que nosotros podemos ser o hacer, como le pasaba al fariseo de la historia del fariseo y el publicano, sino que se trata de depender al 100% de Dios. Y por último, en este texto está el Evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quizás en este lugar, o quizás del otro lado en casa, o te llegó esto, estamos en cualquier momento del año y te llega este link y estás mirando, te encontrás con que Dios te está hablando. Mirá, hoy el reino de los cielos se acerca también y vemos en este texto que Cristo es suficiente, que vos podés venir a Cristo sin nada y que Cristo puede darte todo, puede darte la vida eterna. Y eso es lo que queremos, que puedas entender que no necesitas más nada que Cristo mismo, que nos tenemos que hacer pobres espiritualmente en nuestro interior para acercarnos a Él. Y hay perdón de Jesús y hay reconciliación con Dios para todos aquellos que se acercan a Él en fe y en arrepentimiento de sus pecados. Jesucristo murió en la cruz por vos y por mí. Nuestro pecado, nuestra maldad nos separaba de Dios y Dios, para volver a unirnos con Él, envió a Jesucristo. Y si vos entendés que estás en esta condición de lejanía total de Dios y te arrepentís de tus pecados, sos reconciliados con Dios. Empezás a ser rico espiritualmente. ¿Por qué? Por estar de la mano de Dios. Que hubo un comienzo, empobrecernos en estos términos también. Qué paradoja, el estándar de Cristo es tan elevado que nos pide que empecemos por hacernos pobres en el espíritu. Y para esto no estamos solos, el Señor nos concede siempre su gracia. Salmos 34, 18 y terminamos. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gracias por su atención, que Dios nos bendiga. Hasta acá llegamos con la bienaventuranza, la primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios nos bendiga y que tengan una muy buena semana.